que nadie va a poder ser un conquistador si no está lleno del Espíritu Santo. Sí, es tu Dios, pero más que tu Dios es tu Padre. Dios te pone en un lugar seguro, porque no hay ni siquiera un solo hijo de Dios con quien Dios no tenga planes, con quien Dios no tenga propósitos. Es el corito, ¿eh? Así que le damos gracias a Dios por lo que ya pasó, pero también nos preparamos para lo que viene. Gloria al Señor. Quisiéramos una pequeña oración para luego entrar a meditar en la palabra. Padre bendito, te damos gracias, bendecimos tu nombre, te agradecemos en esta hora, Señor, toda tu misericordia. Gracias, Padre del cielo, por la gran misericordia que tú tienes con nosotros, porque siempre, Señor, estás presto para ayudarnos, para bendecirnos, para auxiliarnos, para ministrarnos, papito lindo. Por favor, yo te suplico, bendice, Señor, nuestra vida a través de tu palabra, a través de tu unción preciosa, a través de tu respaldo, Señor, en el nombre de Jesús, que podamos ver esa mano poderosa, esa mano misericordiosa, Señor, siempre obrando a nuestro favor. Por favor, te lo suplicamos, papito lindo, háblanos, bendícenos, instrúyenos y capacítanos por medio de tu palabra. Lo necesitamos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. El concepto, hermano, que nosotros podamos tener del servicio va a definir cómo nosotros vamos a desarrollar nuestro servicio, ¿verdad? Así como dice la Escritura, ¿verdad? Que como es el pensamiento del hombre, así es él. Si trasladamos eso al servicio, lo que yo conceptualizo de servicio, eso es así como yo, ¿verdad? Voy a desarrollar y desenvolver ese servicio, hermano, que yo estoy haciendo. Y por eso es que nosotros deberíamos de desechar cualquier concepto humano del servicio para poder desarrollar un concepto divino del servicio. ¿Qué piensa Dios del servicio, verdad? Porque eso es bien importante. Si usted piensa que el servicio es algo importante, así lo va a desarrollar. Si para usted o para mí el servicio no es importante, pues así lo vamos también a desarrollar. Y entonces, por eso es que es importante, ¿verdad? Digamos, en algún momento, hermano, en el pasado sobre todo, se llegó a pensar que los privilegios de altar eran más importantes que los privilegios, lo voy a decir así porque como así lo conceptualiza la palabra, que los privilegios de las mesas, ¿verdad? Y sin embargo no es así. Pero ese era el concepto que se tenía, de tal manera que hasta cuando subía el predicador, ¿verdad? Claro, ahora también se hace, pero ahora es por seguridad, más que por otra cosa. Pero antes se le ponía una barandita alrededor del altar, ¿verdad? Como para decir, ahí están los superungidos, ahí solo suben los superungidos, ¿verdad? Y no es así, realmente, hermano. Yo creo que todo el servicio que hacemos para el Señor, por pequeño que parezca, siempre es importante. Es más, hay servicios que ni siquiera se ven que se hacen, pero se hacen, ¿verdad? Y claro, no se ven humanamente hablando, pero espiritualmente el Señor siempre ve todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Entonces, yo veo que los apóstoles, cuando en el principio de la iglesia se dieron cuenta que ellos se estaban descuidando, no es porque fuera menos importante, sino que ellos estaban descuidando su asignación, porque cada privilegio tiene una asignación. Y oía decir al apóstol Sergio en estos días, ¿verdad? Oía decir yo a él que él decía que para cada asignación que el Señor nos da, así es una unción que nosotros recibimos, ¿verdad? Para cada comisión que el Señor nos da, así es la unción que el Señor nos da. Y entonces los apóstoles, al ver que estaban descuidando su asignación, ¿cuál era la asignación de ellos? La oración y la palabra. Y entonces ellos dijeron,
no es justo que nosotros estemos descuidando eso por atender las mesas, pero no porque fuera menos, sino porque la asignación de ellos era una, ¿verdad? Entonces dijeron, pero fíjense los requisitos que dicen. Entonces, escojan, le dice a todos los discípulos, escojan de entre ustedes a 7 varones. Pero les pusieron 3 requisitos importantes. Número 1, de buen testimonio. Es decir, vamos a poner aquí de candidatos a Pedro, a Juan y a Jacobo, ¿verdad? Para no mencionar, si alguien se llama Pedro, pues ya es casualidad, ¿verdad? Pero no estoy hablando de usted, sino de solo por poner ejemplo. Vamos a poner a Juan, tal vez solo puse 3, pero tal vez vamos a poner más, unos 10, vamos a poner de ahí y entonces les preguntaban a la gente, ¿y fulanitos de buen testimonio? ¿Y usted qué piensa de menganito? ¿Es de buen testimonio? ¿Tiene buena o mala fama? ¿Cómo se conoce? ¿Es bravo o es tranquilo? ¿Verdad? Es decir, hermano, entonces ese era el primer requisito. Segundo requisito, que fueran llenos del Espíritu Santo. Está aquí conmigo, ¿verdad? Que sean llenos del Espíritu Santo. Ese era el segundo requisito. Fíjese, ¿qué iban a hacer ellos? A distribuir porciones en las mesas porque se estaba desatendiendo esa función. Entonces iban a atender y sin embargo les pidieron que fueran llenos del Espíritu Santo. Y el tercer requisito era que fueran llenos también de sabiduría. Es decir, que no eran requisitos, hermano, como quien dice, ¿y usted qué sabe hacer? Pues yo viera que de vez en cuando me echo mi cantada, usted. No, de vez en cuando, fíjense que yo sé tocar ahí algo, sé por lo menos 2 notas, ¿verdad? No era eso. No les preguntaban qué sabía hacer, sino los requisitos eran básicamente espirituales, de buen testimonio, hermano, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Y entonces ellos dijeron, bueno, y entonces escogieron, y todos los que escogieron sobrepasaban los requisitos mínimos que les pusieron. Cuando empezamos a ver, el primero que escogieron, Esteban, un varón lleno de fe. O sea, eso no lo pidieron, pero Esteban era lleno de fe. Dice, cuando nosotros ya vamos viendo el contexto, dice que Esteban era lleno de gracia, Esteban era lleno del poder de Dios. Es decir, hermano, que ellos no cumplieron los requisitos mínimos, sino que se sobrepasaron aquellos requisitos mínimos. Nosotros, el problema es que a veces no llenamos ni los mínimos. Y no es que esté mal que nos hayan dado la oportunidad, pero deberíamos de pensar que lo que nos dieron es oportunidad porque no llenábamos los requisitos mínimos. Entonces, cuando uno entiende eso, que lo que le dieron fue oportunidad, o sea, como quien dice, le bajaron el nivel porque si no entraba. Es así como cuando usted va al IRTRA, ¿verdad? Y entonces lleva a su niñito, y su niñito mide un metro. Y la estatura mínima para subirse a uno de esos toboganes se llama, ¿verdad? Hermano, es 1.20. Y su hijito quiere estirarse, ¿verdad? Para ver si... Y entonces tal vez alguien de ahí del IRTRA dice, ¿sabe qué? Pase. Pero no va a decir que yo lo dejé pasar. O sea, le hizo la campaña de bajarle la marca mínima. Pero no es que él debería, entonces él lo menos que podría hacer ahí, ir a hacer clavos ahí, ¿verdad? Tirándose los toboganes y haciendo cosas que no. ¿Por qué? Porque le hicieron la campaña. Pues de la misma manera nosotros, nos hicieron la campaña, nos bajaron el requisito. No seamos claveros, hombre, de andar haciendo cosas si lo que nos hicieron fue la campaña de darnos la oportunidad de servir. Ahora, también la otra cosa es, me hicieron el favor para que yo entre. Pero ahora por lo menos, yo debo de buscar cómo llenar esos requisitos mínimos. Eso es lo que yo debería. No voy a hacer quedar mal a aquel que me dio la oportunidad. Como Pablo dice, le doy gracias a Dios que me tuvo por fiel. Yo no era, me tuvo por fiel. Pero cuando vemos la vida de Pablo, él trató de ser fiel. Es decir, al principio, hermano, le hicieron la campaña, pero después él mostró fidelidad, ¿verdad? O como él dice al principio, Pablo llamado a ser apóstol. Pero en las otras cartas que escribe, ya al final de su carrera, él dice, Pablo,
apóstol, ya no llamado solamente, sino él ya no solo era llamado, sino que él también cumplió con el llamado. Entonces él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces así deberíamos de ser. Si nuestro concepto cambia, nuestro servicio cambia. Si nuestro concepto no cambia, nuestro servicio, o sea, si yo pienso que le estoy haciendo favor al pastor o a Dios, o al líder que está que me está cubriendo, yo le estoy haciendo favor a él con mi servicio, así voy a servir. Creyendo que el importante soy yo. No, el importante es Dios. Y nos dio la oportunidad de poder servirle a Él. Entonces eso cambia totalmente, hermano. Ahora, fíjese que nosotros, por falta de tener un buen concepto del servicio, podríamos llegar a menospreciar ese servicio. Amén. Por falta de un buen concepto, podríamos menospreciar. Claro. Si la falta de concepto es por ignorancia, pues Dios pasa por alto los tiempos de ignorancia. Pero si yo ya sé que el servicio es importante y aún así lo menosprecio, eso ya son otros 20 pesos. ¿Por qué? Porque el primero que menospreció un privilegio, bíblicamente hablando, es Esaú. Y cuando yo, hermano, y me voy a salir aquí de esto, cuando yo vi cómo le llaman a Esaú por haber menospreciado el privilegio. Dice, bueno, esta no se la voy a leer porque estas tienen los números strong, pero dice que ninguno sea fornicario o profano como Esaú. Dice entre paréntesis, mire, él era impío porque rechazó el camino de Dios, es decir, la cruz y los resultados son inevitables, que por una vianda vendió su primogenitura. La primogenitura era un privilegio, porque Dios había dicho, los primogénitos míos son. Entonces quiere decir, pero mire cómo lo tienen, fornicario o profano, le pongo otras versiones. Que no haya ningún disoluto o impío como Esaú. Que por una comida vendió su primogenitura. Es decir, menospreció la primogenitura. Que nadie viva entregado a la lujuria o a una conducta irreligiosa como Esaú, que por un solo plato de comida se dio sus derechos de primogenitura. Que ninguno de ustedes, mire, esta versión todavía es peor, o más peor dirían en mi pueblo, que ninguno de ustedes se entregue a la prostitución. Padre Santo, hermano. Por eso le empecé hablando de la importancia que tiene el que nosotros valoremos el servicio. Porque, mire, sería mejor no servir que servir mal. No estoy diciendo a nadie, deje su privilegio. No es eso lo que estoy diciendo. No voy a poner palabras en mi boca que yo no estoy diciendo. Pero sería mejor no servir que servir mal. Claro, lo mejor sería servir bien. Eso sería lo mejor. Pero si uno está entre Jerez y la frontera, como dicen en mi pueblo, ¿verdad? Hermano, entonces sería mejor no servir que servirle mal a Dios. Porque dice que ninguno de ustedes se entrega a la prostitución, pero oiga, ni desprecie lo sagrado. Es decir, que despreciar lo que es santo, despreciar lo que es sagrado, hermano, es considerado como una prostitución. Pues eso hizo Esaú, que por una comida, porque el principio de la prostitución es venderse. Entonces él, por una comida, vendió lo que era importante. Asegúrese que ninguno sea, aquí se van todavía más allá, va, sexualmente inmoral o profano como Esaú. Él vendió su primogenitura por una sola comida. Quiero llegar a una versión que por aquí leí. Que ninguno sea fornicario profano como Esaú. Ok, que ninguno sea también fornicario profano. Que no haya, creo que yo leí una. Que ninguno
que ninguno permita forma alguna de inmoralidad sexual ni mundanalidad como Esaú. Es decir, lo consideran como mundano, que por una comida vendió su primogenitura, que ningún ramero o profano como Esaú, quien por manjar, esta versión es un poquito así, con un español algo, así como hablan los que no muchos saben el español, ¿verdad? Pero es la versión que es un español antiguo, vendió su primogenitura, que ninguno sea sexualmente, esta creo que era la que yo andaba buscando. No es esta. Que nadie ande en pecados sexuales, ni desprecie a Dios, como lo hizo Esaú, pues él, por un solo plato de comida, vendió sus derechos. Bueno, y ahí menciona otros muchos más. Pero entonces el punto, hermano, es que ¿por qué podemos llegar a menospreciar nuestro servicio? ¿Por qué? Por el concepto que tenemos. ¿Qué concepto tienes de tu servicio? Del servicio, perdón. Así va a ser tu servicio. Lo que tú piensas del servicio, así va a ser tu servicio. Y por eso debemos de cambiar, debemos de renovar nuestra manera de pensar, porque todos nosotros, inclusive la iglesia tradicional evangélica, nos trasladó un concepto. Porque muchos de nosotros sabíamos cosas del evangelio, aun cuando tal vez ni siquiera éramos evangélicos. Y otros, pues teníamos cierto conocimiento por algún familiar, por alguna persona conocida, hermano, y de alguna forma nos trasladaron ese concepto. Pero aquí el problema es que lo que se conoce como la ley de la primera mención, cuando nosotros oímos algo por primera vez, eso es lo primero que ocupa ese lugar de ese concepto, de ese algo que estamos oyendo. Digamos, si es de la fe, lo primero que yo oí de la fe, eso es el que toma lugar en mi concepto de fe. Si yo oigo del servicio, eso fue. Entonces, ¿qué oí primero? Y a veces se quedó grabado eso. Ahora tenemos que barrer eso y sustituirlo por el verdadero concepto, el concepto que Dios le da. Tanto es así que Jesús dice, yo no vine para ser servido, yo vine para servir. Entonces es importante el concepto que nosotros tenemos. Ok, entonces quiero retomar, hermano, este tema que hemos venido desarrollando, el servicio de José. Y vimos en este servicio, vimos 5 facetas, ¿verdad? Se recordará usted, solo se las pongo aquí para recordarla. Aquí le puse el último escalón, José el siervo, ¿verdad? Pero número 1, hermano, uno tiene que ser enseñado. Yo, con todo respeto, pero yo soy enemigo que la gente sirva sin haber sido enseñada en qué va a servir. Por eso, hermano, antes de, ya le enseñaron qué es lo que hay que hacer. Digamos, ¿cómo entraste a servir? ¿Te enseñaron, te dijeron qué era lo que habías, o simplemente te dijeron, a usted entrale, hermano? ¿Y sabe por qué yo soy enemigo de eso, hermano? Porque uno pierde mucho tiempo y muchos recursos aprendiendo en la práctica lo que alguien más que ya pasó por ahí le puede enseñar a uno. Y le digo porque yo en carne propia, si yo hubiera sido instruido que era ser pastor, hubiera sido distinto. Yo creo que no perdí el tiempo, pues porque Dios así lo quería. Pero si alguien me hubiera dicho a mí, hermano, me hubieran enseñado. Porque esto es como un albañil. No, un maestro de obra y un ingeniero. El maestro de obra sabe muchas cosas, pero a él le llevó 20 y 30 años aprender algo. Pero él no sabe por qué se hace. Él solo sabe que se hace así, pero no sabe por qué se hace. El ingeniero aprendió la teoría y cuando va a la práctica, le es mucho más fácil aprender la práctica, ¿verdad? Entonces, hermano, si uno aprende en la práctica, le lleva mucho tiempo. Usted le pregunta a un maestro de obra, ¿y usted cuánto tiempo aprendió? 20 años para aprender eso. En cambio, el ingeniero estudió 6 y el 7º año empieza a ver que todo lo que hace todo al albañil. ¿Y por qué haces esto? Porque así se ha hecho siempre, dice él. Pero él no sabe el por qué. Pero como aquel ya tiene la teoría, es más fácil aprender la práctica. Entonces, hermano, yo estuve 6 años sin una cobertura específica que me enseñara, que me instruyera, que me capacitara. Y muchas cosas las pude haber aprendido si alguien me hubiera enseñado.
Entonces yo cuando veo ahora que los quieren tirar así como con onda, métase hermano, ahí en la práctica, va a aprender. Sí, pero a veces la práctica puede afectarle la vida espiritual a una persona cuando no sabe. Por ejemplo, no toda la gente, cuando un servidor está parado en la puerta, no toda la gente es amable cuando él le dice, bienvenido hermano, y lo mira y pasa de largo. No todos lo saludan así, tan amablemente. Hermano, parquéese aquí, yo me parqueo donde yo quiera, ¿y qué? ¿No va a creer usted que todos los hermanos son así de amables? O sea, el otro día yo estaba ahí en la casa y le conté, ¿verdad? Creo que le conté eso. Y estaba viendo por la ventana que estaban parqueando un carro. Y entonces el hermano se parqueó, pero había dejado un espacio pegado a la casa. Y si dejan ese espacio, pues cuesta mucho meter un carro. Entonces el hermano le dijo, parquéese hasta allá, por favor, hermano. Le tocó y le dijo, hermano, se puede parquear. Porque yo estaba viendo. Y además, aparte de eso, lo conozco como él es un trato. Y entonces, hermano, el hermano arrancó su carro y se salió y lo fue a parquear afuera. Entonces yo digo, si ponemos a alguien que no le hemos enseñado, que no todos los hermanos, a veces parecen ángeles, sino que algunos sí parecen ángeles, pero caídos. Es distinta la cosa. Eso hay que enseñárselo, porque él va pensando que todos los hermanos tienen aquí, entonces es distinto. Entonces, por eso yo me peleo, porque a veces los podemos exponer a que los lastimen, a que los hieran, por no prepararlos para ese servicio. Entonces hay que enseñar a la gente, hermano. Yo no sé si los hermanos que sirven, pero hasta hicimos manuales. Yo no sé dónde quedaron esos manuales del servicio. Yo no sé qué los hicieron. Los escondieron, los tiraron. Pero había un manual de servicio para decirle, hermano, así es como debemos de servir. O sea, Moy los tiene. Pero con Moy no nos sirven. Con los servidores nos sirven. Sí los tienen. Pues hay que enseñarle a los hermanos, hay que decirle, hermano, leas, este es, aparte de la Biblia, este es el segundo libro, no del mormón, ¿verdad? No, este es el segundo libro que usted debe leer, hermano, ¿verdad? Porque es importante. Entonces el discipulado, bueno, ya me quedé aquí, si eso ya lo dijimos, ¿verdad? Pero es importante. Ok, la segunda faceta es la faceta de ser enviado, y eso es importante. Hermano, la faceta de la delegación es importante. Y en eso nos vamos a detener hoy. Luego la faceta de la prueba. Porque todo lo que uno aprende, hermano, hay que ir a la práctica, a probarlo. ¿Verdad? Porque bonito se oye cuando a uno le explican todo. ¡Hala, qué chilero se oye! Cuando uno va a la práctica se mira que la cosa no es tan fácil, ¿verdad? Y ahora vuelvo a esto del albañil o el maestro de obra y el ingeniero, ¿ah? Cuando yo tuve mi primer trabajo, me dio cólera ver. A mí me tocaba hacer planillas. No era el planillero, sino no hacerlas, revisarlas realmente. Y entonces me dio cólera cuando yo vi cuánto ganaba el maestro de obra y cuánto ganaba yo, hermano. Me dio cólera porque dije, este cuate, a la gran, gana más que yo. Pero en un año yo ganaba más que él. Es decir, hermano, es importante eso. Bueno, me voy a quedar ahí, mejor sigo. También hay que ir a la práctica. Disciplinado, esa es otra cosa que tenemos que aprender, hermano. Porque mire, nosotros no somos culpables de haber sido malcriados, de haber sido mal educados. Nosotros no tenemos la culpa. Pero sí tenemos la responsabilidad de permanecer siendo mal educados. Eso sí. O sea, tal vez nuestros padres, por ignorancia, porque a ellos así los enseñaron, entonces así crecimos. Entonces, no es responsabilidad nuestra, no es culpa nuestra. Pero sí es responsabilidad que uno siendo mal educado, cuando digo mal educado, me refiero que no lo educaron bien. Cuando uno habiendo sido mal educado, uno quiera permanecer así y crea que así es correcto. Y a veces dando unas respuestas, cuando uno no debería ser así. Uno debería aprender a responder, porque la misma palabra dice que la blanda respuesta
apaga la ira. Pero a veces uno es malo para responder. Y aunque ya se lo dijeron, uno a veces quiere seguir siendo así. Eso uno debe de cambiar ese tipo de cosas. Ok. Y luego, hermano, al haber pasado por todo esto, entonces tarde o temprano va a venir la honra. Y en el año 32 es un tiempo de honra. Ayer se lo dije, ¿verdad? Este año 32 es un tiempo de honra, hermano, y tenemos que aprovecharlo. Y que Dios nos ampare. Ok, esto ya lo platicamos. Y entonces yo le dije que íbamos a analizar en esas cinco facetas, hermano, discipulado, enviado, aprobado, disciplinado, honrado. Aquí se me fue una O. Pero íbamos a probar a analizar estas cosas. Es decir, en cada faceta, ¿quién fue el tutor de José? ¿En dónde desarrolló ese servicio? ¿Cuál fue el ataque que él tuvo? ¿Qué tipo de vestidura tenía? Y eso nos dice mucho también la enseñanza básica que él recibió, el servicio, de qué calidad de siervo era él y los enemigos que él tuvo. Eso es importante que nosotros lo analicemos. Ok, entonces como ya esta primera faceta ya la vimos la semana pasada, ahora quisiera irme a esta, ¿verdad? Ok, entonces la faceta de enviado. Él ahí sigue siendo un hermano, un siervo de su padre. Entonces miremos aquí pues. Génesis capítulo 37 versículo 12. Después sus hermanos fueron a apacentar el rebaño de su padre en Siquem. E Israel dijo a José: ¿no están tus hermanos apacentando el rebaño en Siquem? Una cosita importante, Siquem significa hombro. Y el hombro siempre nos habla de responsabilidad. Pondré la llave de David sobre su hombro. El arca del pacto se llevaba sobre los hombros. Siempre nos habla de una responsabilidad. Es decir, José, ya te enseñé aquí en la casa. Ya te enseñé. Ahora quiero ver qué tan responsable eres. Te voy a enviar a Siquem para ver tu responsabilidad. Ven y te enviaré. Esa es otra cosa importante. Él no se fue solo. Su padre lo envió. Hermano, uno debe de aprender a no manejarse por lo que uno cree, sino que uno siempre debería de tener una delegación en las cosas que hace. Claro, a veces son cosas, hermano, pues que, como yo le he dicho, tal vez en un extremo, ¿verdad? Que le vayan a preguntar a uno: pastor, ya me toca predicar. Y entonces, hermano, pensando en qué le voy a decir a los hermanos, y por eso le decía yo el domingo, ¿verdad? Que yo pienso lo que le voy a decir a los hermanos. No solo abro mi boca. Yo sí pienso lo que voy a decir a los hermanos. Y lo pienso y lo escribo. Si usted mira todos mis temas y yo se los enseñara, todos tienen una introducción. Porque yo no solo es que me paro ahí, ay, ¿qué se me ocurre decirle a los hermanos? Vamos a ver, así, una mi casaca aquí, me voy a echar. No. Mire, me voy a salir de aquí solo para enseñarle. Déjeme esto. Por ejemplo, aquí. Esta es una introducción de la primera vez que hablé del primer tema. Luego, intro 2 del segundo tema. Luego, intro 3 del tercer tema. Intro 4 del cuarto tema. Y hoy, intro 5. Porque es la quinta vez que hablo. O sea, yo pienso lo que voy a decir y lo apunto. Yo quiero analizar, pero a veces como que solo abrimos la boca. Y aunque tengamos algo que decir, hermano, es mejor pensar 2 veces para decir una sola vez las cosas y decirlas bien. Como el sastre, ¿va? Que mide 2 veces para cortar una vez. Bueno, no estoy diciendo que así tenga que ser usted, así lo hago yo, pues, ¿verdad? Ok, ¿dónde iba? Aquí. Entonces, hermano, él fue enviado. Él sabía que había. Entonces, cuando uno es enviado, hasta en el mundo lo dicen, el que es mandado no es culpado, dicen en el mundo. Entonces me enviaron, amén. Yo no vengo en mi propio nombre, yo vengo en el nombre del que me envió. Entonces, y él dijo, iré. Entonces Israel le dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño. Es decir,
necesito saber de tus hermanos. La delegación siempre, hermano, es específica para uno. Ve y mira cómo están tus hermanos y cómo está el rebaño. Y tráeme noticias de ellos. Es decir, quiero un informe. ¿Por qué? ¿Por qué a veces se insiste tanto en los informes y por qué nos cuesta tanto dar un informe? Si para eso fuimos enviados. Nos delegaron a buscar un informe, a ver cómo estaban. Entonces, a fulanito de tal lo encontré con calentura. A no sé quién lo encontré, ese estaba cálida. A no sé quién, es decir, hermano, eso es importante. Es importante, ¿verdad? ¿Y cómo están? Tráeme noticias de ellos. Lo envió pues. Desde el valle de Hebrón, y José fue a Siquem. Hebrón, una de sus acepciones es comunión. Es unidad, comunión, hermano, el estar unido. Entonces, quiere decir que él estaba pegado a su padre porque ahí le estaban enseñando, ahora lo están enviando, hermano, y él va. Ok. Ahora, entonces, lo primero es eso, ¿verdad? La otra cosa, entonces, lo delegaron, pero fíjese bien, él tenía disposición para ir. Iré, le dijo a su padre. Entonces, hermano, no puede ser que a alguien se le delegue algo y entonces diga, amén, y después se vaya hablando. ¿Qué creen? Que yo voy a ir, que no sé qué. No, eso no es disposición. Eso no es disposición para poder ir. O sea, nosotros tenemos que, hermano, porque para eso fuimos llamados al servicio. Claro, a veces nos mandan en comisiones que son bonitas, ¿verdad? Y sí, pero hay comisiones que de veras, hermano, lo ponen a uno así a temblar, como le contaba la semana pasada, que hay delegaciones que uno dice, trágame tierra, yo no quisiera cumplir con esto, ¿verdad? Porque son delegaciones que son fuertes, ¿verdad? Imagínese usted, digamos, cuando eso que no pase, solo es un ejemplo, ¿verdad? Pero imagínese en una congregación, aman a su pastor, la gente lo ama y es una bendición el pastor. Pero de repente el pastor comete un pecado, X. Y lo mandan a usted ahora a que vaya a sustituir al pastor por 3 meses mientras él está en disciplina. Que no estoy diciendo que eso sea el tiempo de disciplina, solo estoy poniendo un ejemplo. Y las ovejas aman a su pastor. ¿Y cómo cree que lo van a recibir a usted? Porque aunque haya pecado, las ovejas lo siguen amando. Solo las ingratas son las que dejan de amar porque como piensan que ellas no pecan, ¿va? Ahora, ¿cómo lo van a recibir? Y hermanos, pues yo vengo aquí mientras su pastor está en disciplina. Casi que lo agarran a tomatazos y lo bajan de ahí. No voy a creer que todo, aleluya, gloria a Dios, qué bendición que usted vino, hermano, a sustituir a nuestro pastor. No hace creer que es tan fácil. Vaya, y cuando las ovejas ni siquiera saben que eso pasó, lo mandan a usted y a decirle, ¿verdad? Al pastor que no puede seguir ministrando porque por lo que él hizo, y usted llegó a confrontar al pastor y después tener que decírselo a las ovejas. Disculpen, hermanos, pero su pastor está en pecado. ¿Qué cree que? Claro, eso que nunca pase, hermano. Pero pasa. Lamentablemente pasaba. Ok. Y el hombre respondió. Ahora, entonces José se va y entonces encuentra a un hombre en el camino y le pregunta por sus hermanos, ¿verdad? Y el hombre respondió. O sí, o no leí algún versículo anterior. No, ¿verdad? Sí, está muy bien. Porque aquí me quedé en el ¿qué? En el 14. Aquí me salté para no tener toda la lectura. Entonces él pregunta por sus hermanos y el hombre respondió, ¿se han ido de aquí? Pues yo les oí decir, vamos a Dotam. Entonces José fue tras sus hermanos y los encontró en Dotam. Cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo y se dijeron unos a otros,
aquí viene el soñador. Ahora pues venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Ay, Dios bendito. Entonces, mire, hermano, cuando uno es enviado no siempre es bien recibido. Por eso le estaba diciendo hace un momento la importancia de que la gente sea preparada para lo que le toca. Porque la gente tiene que estar preparada, porque no siempre uno va a ser recibido. José ya más o menos sabía que sus hermanos lo odiaban, pero ahora viene su papá y lo odiaban. Y yo siempre he pensado, ¿verdad?, que cuando no estaba viendo su papá, le hacían algún tipo de desprecio, o tal vez hasta le daban un sucoshco, qué sé yo, pues, ¿verdad? Tal vez lo pateaban bajo la mesa cuando se sentaban a comer. No sé qué le harían, pero José sabía que sus hermanos, y ahora, pero ellos no se atrevían a hacerle mucho porque ahí estaba su papá, y ahora lo encuentran solo. Bien dice la Biblia, Dios tarda, pero no olvida, han de haber dicho ellos. O sea, ahora, hermano, se confabularon en contra de él. Él llegó a buscarlos a Dotam. Y Dotam significa costumbre o ley. Es decir, que ellos agarraron la ley, hermano, por su propia cuenta. Ellos dijeron, ahora vamos a ver qué es de él. Se confabularon, hermano, para poder matar a aquel que tenía los sueños de Dios. Usted debe saber que a veces los propios hermanos le pueden querer matar a uno los sueños que uno tiene. A veces usted tiene sueños que provienen de Dios. No, hombre, eso no es así vos. No, hombre. Mira, aquí si no trabajas vos, no, eso de que Dios te bendice, eso no es cierto. No, chambea duro, man. Sí, hay que chambear duro, pero hay que confiar que Dios es el que hace todo. Porque Él es el que abre las puertas y Él las cierra. Él es el que bendice, hermano, y es decir, hasta por ahí dicen que Dios sabe por qué puso los sapos bajo las piedras, ¿verdad? Entonces, hermano, entonces José ahora está en una situación, pero él, ¿sabe qué? Confiaba en que había sido enviado y que Dios tenía el control. Porque cuando uno es enviado, Dios siempre saca provecho, aún de aquellas cosas negativas que los otros le quieren hacer. Yo no le estoy poniendo en mal a los hermanos, ni quiero que usted vaya a ver mal a sus hermanos, pero hay hermanos matasueños. Hay hermanos matasueños, ¿verdad? Y entonces ahora que vieron a José, así lo queríamos encontrar, ¿verdad? Al portador de los sueños siempre lo van a querer, hermano, lo van a querer detener, lo van a querer limitar, no le van a creer sus sueños y al contrario de eso lo van a querer bajar de la moto, pues, en otras palabras. Y entonces ahora viene y dice aquí, ¿verdad? Hermano, entonces veremos qué será de ella. Aquí viene, dice, ahora pues venid, matémoslo, arrojémoslo a uno de esos pozos y diremos, una fiera lo mató. Pero sigamos. Versículo 22. Rubén les dijo, además, no derraméis sangre, siempre va a haber un intercesor por nosotros. Siempre va a haber alguien que salga por nosotros. Por eso, cuando estamos cumpliendo una delegación, siempre va a haber alguien que salga. Ahora se levantó Rubén, el hijo mayor. Hermano, no derraméis sangre, echadlo en este pozo del desierto, pero no le pongáis las manos encima. Esto dijo para poder librarlo de las manos de ellos y volverlo a su padre. Es decir, hermano, que entonces ahora está en las manos de ellos, pero siempre hay alguien que, hermano, cuando todo parece oscuro, siempre aparece una lucita de parte de Dios, cuando uno está haciendo todas las cosas en el orden de Dios. Por eso, hermano, yo le podría contar muchas experiencias de cosas que uno, a veces todo pinta negativo para uno y de repente, hermano, uno dice, no importa, aunque esto parezca negativo, Dios va a sacar provecho de esto. Yo voy a mantenerme en esta posición y Dios, hermano,
siempre saca a luz algo. Siempre, cuando todo parece que va a venir como destrucción para uno, que va a venir deshonra para uno, Dios siempre se encarga, hermano, de poner a alguien que diga, no se preocupe, aquí tal cosa, no, tranquilo, yo lo voy a ayudar, oye, fíjese que tal. Y el Mario dice, gloria a Dios, y este Rubén, ¿de dónde apareció? Y ahí aparece Rubén, hermano. Y dice el versículo 23, y sucedió que cuando José llegó a sus hermanos, lo primero que hicieron, mire pues, despojaron a José de su túnica, la túnica de muchos colores. Ahora, entonces, ¿qué era lo que le estaban quitando? El símbolo, la señal de santidad que él tenía. Recuerde que la túnica de colores, hermano, es símbolo de santidad. Y eso fue lo que le quitaron primero a José. Como no te consideras el santo, te crees más santo. Y hermano, lo primero que le quitaron fue su túnica de colores. Entonces, siempre el ataque que nosotros vamos a tener, aparte de que es un ataque, hermano, que está motivado por el odio, por la envidia, por lo que Dios pueda haber hecho con nosotros, aparte de eso, hermano, siempre el ataque va a venir porque, ¿cómo decirlo, verdad? Porque uno trata de consagrarse para Dios. ¿Cómo no? Es que te consideras tan santo, ¿verdad? Y nosotros unos pecadorazos y vos crees que solo vos sos así. No, y él no tenía la culpa, le habían puesto señal de santidad. Y lo tomaron y lo echaron al pozo. Echaron al pozo. José espiritualmente sí estaba arriba, pero ellos físicamente lo querían hacer descender, Lo echaron a ese pozo. Y dice, y el pozo estaba vacío. Y alguien diría, y gloria a Dios que estaba vacío, porque si no, hubiera sido difícil. Sí, pero yo no sé si usted alguna vez se ha metido a un pozo de esos de agua. Hermano, mientras más baja uno, el calor es más. Por eso es que la gente que desciende a esos pozos tienen que llevar suficiente provisión de agua, porque se deshidratan fácilmente ahí. Entonces, lo metieron ahí, hermano, y exponiéndolo a la deshidratación. Pero el agua, ¿de qué nos habla? De la palabra y del Espíritu. Como quien dice, vamos a ver aquí, pues, ¿dónde está la palabra que tanto nos has mencionado? ¿Dónde están tus sueños, pues? A ver dónde queda, ¿verdad? Tanto que decís que crees en Dios y que no sé qué. Ese era el ataque que le estaban haciendo a él. El agua representa la palabra y el Espíritu Santo. Pues, como quien dice, digámoslo así, va para hacerlo contemporáneo. ¿Y dónde están tus lenguas, pues? Habla lenguas ahí abajo, pues. ¿De qué te va a servir hablar lenguas ahí, pues? Pues te va a servir de mucho. O sea, Dios siempre honra al que le honra a Él. Entonces, hermano, aunque sus hermanos quisieron matarle a él aquellos sueños, cuando uno es portador de sueños de parte de Dios, Dios es el más interesado en que se cumplan los sueños que Él nos ha dado a nosotros. Porque ese es el testimonio de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Entonces Dios es el más interesado. Claro que si nosotros también no hacemos nada por agradar a Dios, aunque tengamos sueños, pues, ¿verdad? Nada sirve, pues, ¿verdad? O sea, Dios va a meter las manos. Mire, si Dios mete las manos a veces cuando no estamos ni siquiera bien, ya no digamos cuando estamos bien delante de Dios. Dios cuida de nosotros, hermano. Dios cuida de nosotros definitivamente. Ok. Sigamos adelante, decía un candidato a presidente hace muchos años. Entonces se sentaron a comer y cuando levantaron los ojos y miraron, he aquí una caravana de ismaelitas venía de Galaad con sus camellos cargados de resina aromática y bálsamo y mirra que iban bajando hacia Egipto. Y Judá dijo a sus hermanos, ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano y ocultar su sangre? Venid, vendámoslo a los israelitas. Es decir,
A los ismaelitas, perdón, a los ismaelitas. Y no pongamos las manos sobre él, pues es nuestro hermano, carne nuestra. Y sus hermanos le hicieron caso. Óigame, pareciera que bueno lo que hizo Judá, ¿va? ¿Verdad que sí? Pero sabe, hay otra perspectiva que también tendríamos que analizar. Y la digo así por lo que hizo Judas. Porque Judas no estaba interesado en matar al Señor. Judas lo que estaba interesado es de sacar provecho. Y eso es lo que dice Judá aquí. ¿De qué sirve que lo matemos? Si nada nos va a quedar a nosotros. Lo matamos y ya muerto. El chucho, se acabó la rabia. O como diría aquel otro, ¿va? Se murió, ya no está. No, hombre, que nos quede algo. Vendámoslo. Sí, por eso es que aquí José es figura de Cristo. Entonces Judá es figura de Judas, que quiere sacar provecho de todo lo que hace. Entonces, hermano, qué tremendo, porque aquí pareciera que él también está intercediendo, pero no está intercediendo. Él lo que quiere es quedarse con algo. Se va a morir el hermano, bueno, sí, pero ¿y qué nos deja a nosotros? ¿Y qué de beneficio tenemos nosotros? No, mejor vendámoslo. Entonces, hermano, eso de venderlo, no era para librarlo solamente, sino era para obtener algún provecho. Entonces, Judá aquí es un falso intercesor. Es aquel que quiere sacar provecho. Voy a orar por vos, pero ¿y qué me vas a dejar? ¿Y qué gano yo por interceder por vos? ¿Qué gano yo con que vos no te maten? Y perdón, pero siempre nos vamos a encontrar gente así, que de todo quiere sacar provecho, hermano. Que viene a la coinonía y saca provecho, ¿eh? Vende los tacos. No, nadie, no pasó eso. Pero solo estoy diciendo, pues, ¿verdad? Se me ocurrió eso, pero es decir, hermano, que, mira, yo te voy a conseguir un buen lugar ahí para que salga rápido los tacos, pero siempre anda viendo qué provecho saca. Pues hay que tener cuidado con los Judás. Porque se infiltran, hermanos, se infiltran. ¿No hubiera sido mejor vender este perfume? Vender este perfume y dárselo a los pobres. Pero dice, pero él no estaba interesado en los pobres, sino porque como el dinero entraba a la bolsa que él cargaba, ahí entonces quería sacar provecho. Hermano, pero perdóneme, si cuando en las actividades nos pasó una vez. En las actividades, cuando se hacen ventas, actividades grandes, ¿va? Y una vez un hermano se coló con Judas. Digo Judas para no decirle Judas, ¿va? Se coló un hermano y estaba haciendo negocio. No era hermano de la iglesia, lo que pasa es que los hermanos a veces se pasan de buena gente, hombre. Él no era hermano realmente de la iglesia. La suegra de él asistía a la iglesia. Y él se metió, hermano, y gracias a Dios un hermano ahí que estaba filudo, se dio cuenta, pero se llevó dinero. O sea que eso existe. Por eso uno no debe, no es que desconfíe de los hermanos, pero siempre hay que estar pendiente. Aleluya, vaya. ¿Y a quién lo estaban vendiendo? ¿A quién entregaron a los ismaelitas? Eran medios parientes de ellos, porque Ismael e Isaac eran hermanos. José descendía de Isaac y los ismaelitas venían de Ismael. Esos eran hermanos, pero se volvieron enemigos hasta hoy en día, que son los árabes y los judíos.
Hasta hoy en día existe esa rivalidad. Entonces, ¿a quién se lo estaban vendiendo? A los enemigos. O sea que sí, Judá dijo, no, que no lo maten, ¿verdad? Saquemos provecho. Y ahora resulta, hermano, que se lo venden a los enemigos. Tremendo, ¿ah? Lo entregaron. Vaya, otra cosa. Hermano, esos ismaelitas iban para Egipto. De Galaad. Y dice, Galaad, ¿qué significa? ¿De dónde venían esos? ¿Dónde vivían? Venían de Galaad. Galaad significa áspero, duro, severo, riguroso. Es decir que, hermano, el trato que le dieron a José, ellos no fue el mejor trato. Y lo llevaban para el mundo, para Egipto. Claro, como Dios tenía planes con José, todo lo encaminó para bien. Y eso va a pasar con nosotros. Aunque alguien quiera hacernos el mal, Dios encamina para bien el mal que nos quieran hacer otros. Cuando nosotros estamos en el propósito de Dios, Dios tiene cuidado de nosotros. O sea, no nos deja. Ya no nos abandona. ¿Qué va a creer usted? Está en las manos de no sé quién. Sí, pero Dios va a sacar provecho de ahí cuando nosotros, hermano, hemos sido correctos delante de Dios. Dios siempre va a sacar provecho de eso. Entonces, ahora le dieron un trato de esclavo. Prácticamente le dieron trato a José, trato de esclavo, un maltrato le dieron a él, a aquellos ismaelitas. Entonces, y la otra cosa, que estos, dice aquí, iban bajando. Ya lo habían hecho descender en el pozo. Y ahora lo hacen descender a Egipto. Lo hacen descender al mundo. Gracias a Dios, como José no tenía receptor del mundo, no le afectó. Estuvo en Egipto y al contrario, ahí en Egipto Dios lo honró a él. Cumplió sus propósitos en él. Fue una providencia divina todo aquello al final de cuentas. Por eso es que cuando nosotros estamos en el camino de Dios, hay una providencia para que todo se vaya dando en el orden de Dios para nuestra vida. Así que, hermano, nosotros tenemos que suplicarle al Señor de verdad que aunque las cosas se pongan oscuras, nosotros no abandonemos los principios. No abandonemos los principios, hermano. Siempre permanecer en los principios. Te van a hacer propuestas de todo tipo, pero tú permaneces en los principios de Dios. Amén. Ok. Ahora entonces miremos el final, ¿verdad? El final. Aquí se lo pongo todo de una vez. La segunda faceta. En esta faceta, entonces, su tutor siempre fue su padre. Aquí otra vez su padre, ¿verdad? El lugar fue en el desierto. Mire a dónde lo mandaron al desierto. O sea, cuando a uno lo mandan, hermano, no lo mandan a los mejores lugares, ¿verdad? Sino que no lo van a mandar a Inglaterra, o sea, que usted vaya a conocer la torre no sé qué y no sé cuánto. No, hermano, a veces las delegaciones no son las mejores. Aquí el ataque, primero había sido el odio, pero aquí era un ataque de muerte. Ahí viene, matémoslo. Ese era el plan, hermano, era un plan de muerte. Pero de verdad, los sueños de Dios siempre le dan vida al soñador. ¿Verdad? Los sueños de Dios siempre le dan vida al soñador. Es como Caleb, la promesa que le había hecho Dios de que le iba a entregar a aquella ciudad, hizo que él con 85 años ni perdiera su fuerza, porque había una promesa. Y por eso también Moisés tenía una promesa de Dios. Y dice que llegó a los 120 años y su vista no se había oscurecido porque él tenía una promesa. Lamentablemente, Moisés, uno de los errores que cometió fue no haber honrado a Dios delante del pueblo, hermano, y golpear la roca. Y eso le impidió. Pero él estaba, hermano, la promesa de entrar a la tierra de Canaán, eso lo tenía él bien. Aquí sigue con la vestidura de colores, aunque aquí se la quitan, ¿verdad? Aquí lo despojan de su vestidura. La enseñanza aquí, la importancia de la cobertura.
La importancia, hermano, de la cobertura. Esa era la enseñanza que le estaban dando a José. Y el servicio que hizo fue como un enviado, ¿verdad? Sus enemigos, otra vez sus hermanos. Otra vez sus hermanos. Entonces, en todas las facetas de nuestro servicio siempre hay enemigos, hermano. Siempre hay enemigos. Claro, aquí son personas, pero puede ser otro tipo de cosas que sean nuestros enemigos, ¿verdad? Sus hermanos, literalmente, pero eso representaba otra cosa también, ¿verdad? Por eso, creo que en el capítulo 49 de Génesis, cuando José dice, ¿verdad? Los arqueros me asaetearon y me causaron amargura, porque de alguna manera, sí, hermano, mire, no es fácil cuando a uno los más cercanos son los que se levantan contra uno. Porque como dijo David, si hubiera sido mi enemigo, eso yo lo soporto, pero fue mi cercano, mi familiar, aquel con quien juntos compartíamos los secretos en la casa de Dios. Entonces, pero al final de cuentas también es una preparación, porque los hermanos a veces la hacen de lijita para uno, hermano. Lija 40, pero lija va. Esa es una de las más gruesas, creo yo, ¿va? Lija 40, hermano, le sirven a uno para sacar el brillo, ¿verdad? Pero, hermano, al final, pues gloria a Dios, ¿verdad? Que Dios los utiliza para pulirlo a uno, ¿verdad? Pero uno no se debe detener. Amén y amén. Ok, dejémoslo hasta aquí entonces, hermano. Creo que en cada una de estas etapas hay tanto que aprender, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude para poder hacerlo. Papito, te damos gracias, bendecimos tu nombre. Te agradecemos, Señor, por tu grande amor, Señor, por tu fidelidad para con nosotros, por la oportunidad que siempre nos das de poder buscarte, de poder servirte, de poder recibir la administración, Señor, tuya a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Padre, aquí estamos delante de ti. Yo te pido, por favor, ayúdanos. Bendícenos, Padre, de una manera especial y que tu palabra no retorne vacía, sino que vaya cambiando nuestro concepto de servicio, Señor. Señor, indudablemente que nosotros te servimos por gratitud, por agradecimiento, Señor, te servimos a ti. Pero ayúdanos para ser formados también en ese servicio. Nadie sirve para tener problemas, pero en algún momento se puedan dar estos problemas y es parte de una formación, es parte de un trabajo tuyo, Señor, para ir moldeando nuestra vida en ese servicio tan precioso. Por favor, papito lindo, ayúdanos, te lo suplico, te lo pido, Padre bendito, por amor a tu nombre. Sé que tú eres bueno y maravilloso. En el nombre de Jesús, Señor, ministra nuestro corazón, Señor, con ese concepto adecuado de lo que es el servicio para ti. Te lo suplico, Padre, por amor a tu nombre. Gracias te damos en esta hora, papito lindo. Así